Bueno, hola Sol, ¿qué tal Soledad? ¿Cómo andás? Vamos a ir esperando que se sume gente. Hola Juan, Guille, Diego, Gastón, ¿qué tal? Cambié de oficina efectivamente, Juan. Así no se me cae ni sigo rompiendo vasos como diría una alumna. Hola Claudia, ¿qué tal? Caro, Dieguito, Tony, Zulma. Bueno, espero que hayan tenido, ¿qué haces Ale? Hayan tenido una buena Pascua en familia. Acá nosotros somos medio tribu porque hay un montón de gente, digamos. Entonces por ahí, a pesar de que nos cuesta, porque en realidad siempre recibimos gente y la verdad que se extraña, gente que es casi permanente los fines de semana, como la Susi, que ahí veo que se ha sumado, la Alicia, bueno, un montón de gente que siempre, amigos que vienen y bueno, que ahora no pueden venir porque bueno, obviamente la cuarentena les impide salir, ¿no es cierto?, de su casa. Y eso se extraña y tiene mucho que ver con el tema que nos convoca, ¿no? Porque digo, fíjense qué interesante que estamos trabajando un modelo de bienestar, como es el caso del PERMA, que obviamente lo voy a ir repitiendo sistemáticamente para que todos sepamos en qué momento nos encontramos y por ahí repetir algunos temas mal no viene. El PERMA, recordemos que es un modelo creado por un positivista psicólogo norteamericano que fue Martin Seligman, aún vivo, un hombre de una profusa experiencia científica, quien por supuesto le llamó poderosamente la atención que a veces se destinara tanto recurso en enfermedad y no en saber qué cosas nos hacen bien. Y bueno, fue uno de los primeros que tocó el tema del bienestar y bueno, indudablemente eso trajo a raíz de él y de lo que él significó toda una revolución. Hoy ya hay mucha gente que trabaja en el tema y de hecho hasta tenemos un instituto de bienestar que en el caso de Argentina estamos junto con Carolina Bergoglio, que ya la saludé, que había entrado, además de Alfredo Silva y Laurita y Santa de Buenos Aires. Pero bueno, nos toca hablar de un tema que ustedes saben que está muy relacionado con el modelo PERMA porque es la tercera pata. Hablar de las relaciones humanas, ¿no es cierto?, en cantidad y en calidad está muy relacionado con el bienestar y es el tercer pilar del modelo PERMA. Pareciera una utopía hablar de este tema en los tiempos que nos tocan vivir. Imagínense que nuestra sociedad, por lo menos antes de la cuarentena, estaba basada en la competencia, ¿no es cierto?, en el individualismo, en cierto egoísmo social. En Latinoamérica aumentaron las cifras de homicidio a tasas realmente espantosas. Todos los días nos encontramos con la prensa que algo nos dice, ¿no es cierto?, sobre el tema. Y bueno, y eso nos hace verdaderamente tratar el asunto de las relaciones humanas como si fuera un desafío. Pero indudablemente tenemos todas las posibilidades de hacerlo. ¿Por qué? Y acá viene la gran cuestión. Porque lo interesante de las neurociencias es que nos han permitido aprender que el relacionamiento humano está o tiene el mismo tipo de circuitos de recompensa como lo tiene el hambre o la sed. Y esto hace un tema interesante, ¿no? Porque imagínense que para nosotros es tan necesaria el agua como conectarnos con otro. Esto cambia, imperativamente cambia paradigmas, cambia todo, digo, ¿no? Porque además la complejidad de nuestro cerebro, que como diría un colega, la máquina que nunca duerme, porque imagínense que la única máquina que tenemos prendida todo el tiempo es el cerebro. Desde que nacemos hasta que nos morimos, e incluso unos minutos después de la muerte, que es todo un tema relacionado con lo espiritual, lo real es que el cerebro no se apaga nunca, hasta cuando dormimos está activo, ¿no? Entonces, este punto, que es un tema muy interesante, y asociar la capacidad de relacionamiento humano a la necesidad del agua o de la comida, es un tema interesante para que también exploremos qué nos pasa a nosotros con las relaciones humanas y por qué en algunos aspectos han cambiado.
Uno a veces dice que la tecnología nos modifica. Es verdad, fíjense que un tema que uno está estudiando ahora, si uno analiza los monos, como yo les decía, Frank de Waal, que es un tipo que ha estudiado mucho este tema y es uno de los grandes propulsores del cambio de paradigma al respecto de la empatía, habla de la importancia que tiene el acicalamiento. ¿Qué es el acicalamiento? El acicalamiento es cuando un mono se pone a despiojar al otro. Este elemento, esta acción, es como decir, tú me gustas, yo te quiero, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo el hombre reemplazó en la complejidad esto? Por eso uno no sabe hasta qué punto, incluso la cuarentena, va a modificar nuestras pautas de comunicación y de interconexión. Porque, por ejemplo, se sabe hoy que los me gusta en determinadas redes nos generan el mismo bienestar como si alguien nos estuviera diciendo que nos quiere. O sea que es un tema para explorar, ¿no? Cómo se ha conectado nuestro avance, nuestra evolución con las tecnologías también y cómo de alguna manera nos cambia, ¿no? Estas cuestiones. Bueno, un tema fundamental a tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuando analizamos el tema del relacionamiento, además que hasta tenemos una hormona específica, no sé si ustedes sabían, pero ustedes saben que hay hormonas, sustancias químicas, neurotransmisores incluso, que tienen que ver con el bienestar. Y una hormona muy conocida y muy estudiada ahora es la oxitocina, que se relaciona con nuestra capacidad de vínculo. Fíjense que un tema a explorar que llamó mucho la atención durante mucho tiempo es que cuando el bebé pasa por el canal de parto de la mujer, produce descarga de oxitocina. Por eso a la oxitocina también se la relaciona con el instinto maternal, pero tiene mucho que ver esa sustancia, digo, para que lo registren, para que después lean sobre esta sustancia, con el vínculo humano. Y uno la puede producir, porque muchas de las sustancias que nosotros tenemos internas, si bien es cierto que la industria farmacéutica ha encontrado mecanismos para hacer sintéticamente cosas similares, de hecho, la mayoría de los antidepresivos trabajan sobre los neurotransmisores que nos generan bienestar, uno también con determinadas actividades puede desarrollarla. ¿Y cómo puede desarrollar, por ejemplo, aumentar la oxitocina? Bueno, un mecanismo es lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? La cooperación intersubjetiva. Cuando nosotros hacemos algo con relación a otro o con otro, bueno, eso nos ayuda en la descarga de la oxitocina. ¿Qué otro elemento también tiene importancia en esto? Lo que habíamos visto antes de la compasión. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de que la empatía es la capacidad que tenemos de reconocer en el otro determinadas emociones? Bueno, la compasión es hacer algo en consecuencia, no solo quedarnos con el reconocimiento. Aparte, ojo, que la empatía también tiene dos subempatías, digamos. La empatía que tiene que ver fundamentalmente con la emoción, ¿no es cierto? O sea, yo puedo reconocer la emoción del otro, pero no necesariamente, que es ahora viene la empatía cognitiva, le doy una explicación. O sea, ¿por qué esta persona tiene tal emoción y me la está mostrando? Que yo me lo pueda empezar a explicar. A eso se le llama empatía cognitiva. Y ambas juegan un elemento fundamental en la comunicación, porque acá viene el primer elemento a tener en cuenta en las relaciones humanas, que es la comunicación emocional. Que algo ya habíamos hablado cuando trabajamos el primer pilar de las emociones, pero les dije que siempre íbamos a volver al tema. Nosotros podemos ser empáticos. Por ejemplo, yo me encuentro con un amigo y este amigo me cuenta lo que sufre en el trabajo. Vos sabés que mi trabajo es un desastre, no tengo buenos compañeros, la verdad que me sobreexigen, gano re mal. Bueno, yo naturalmente, por mi capacidad empática, voy a ir sufriendo con el otro compañero. Me dicen acá que no se escucha. ¿Hay problema con el audio? Devuélvanme, por favor. ¿Escuchan lo que digo? ¿Se escucha? Ah, gracias, Juan. Bien. Lo que les decía al respecto de, estábamos hablando de las empatías, ¿no es cierto? La empatía cognitiva y la empatía afectiva. Y les decía que en el relacionamiento, como en un ejemplo de trabajo, puede estar afectada. Por ejemplo, yo me encuentro con este amigo, me cuenta de que está todo muy mal, ¿no es cierto? Y yo automáticamente, además de ponerme mal con él, le digo, ¿y no has pensado dejar el trabajo?
Bueno, ahí no tuve conexión empática, porque lo más probable es que este amigo ya haya pensado dejar el trabajo. Entonces, cuando yo le digo, es como cuando le digo al depresivo, ponete bien, loco. O sea, en vez de ayudarlo, lo estoy hundiendo más. Si yo le digo, ¿por qué no pensaste en otro trabajo? No lo estoy ayudando. No es lo mismo que yo, ahí viene la empatía cognitiva que se relaciona también con la compasión. Que yo sufra con él lo que le está pasando, pero a su vez le ofrezco una ayuda. Che, mira, vos sé que yo conozco a alguien que hace lo mismo que vos, podríamos desarrollar un trabajo. Entonces lo ayudo a salir de ese lugar, ¿no? Esto es un tema para tener en cuenta de cómo la empatía puede ser útil o inútil si no hemos hecho una buena conexión cognitiva y por lo tanto no hemos sido compasivos. Bueno, tanto la empatía como la compasión a nosotros nos generan descarga de oxitocina. También, por supuesto, actividades como la meditación, que está muy relacionado con el bienestar. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay un amigo que está dando curso de meditación práctica todos los días a las 7 de la tarde, que lo reconozco y la verdad que es muy útil para estos momentos? Se llama Dr. Julio Caballero, Mindfulness en Instagram, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con las neuronas espejo en todo este asunto, ¿no? Que ya también algo había dicho de eso. Bueno, acá viene un tema interesante, porque las neuronas espejo se relacionan indudablemente con la empatía. Nosotros tenemos empatía porque tenemos neuronas espejo. Pero a su vez hay un secreto muy interesante que tiene que ver cómo nos constituimos nosotros en términos de identidad. Porque nosotros somos y aspiramos a las cosas que queremos por los otros. Cuando somos capaces de darnos cuenta de esto, nos damos cuenta de la importancia que tiene el relacionamiento. ¿O por qué creen que uno se pone perfume? ¿Para olerse uno mismo? No, para agradar al otro. ¿Por qué uno se viste bien? Para agradar al otro. Todas las cosas que hacemos en general tienen mucho que ver con el agrado hacia el otro. Y fíjense qué interesante, esto viene de nuestras bases primitivas de organización social. Porque lo que ha tenido el hombre en su escala evolutiva precisamente ha sido la capacidad de organizarnos socialmente para proveernos del alimento, proveernos, o sea, no hay otras especies que se organizaron, crearon la agricultura, como es el caso nuestro, el cuidado del ganado, y todo para poder tener nuestra propia organización. Pero eso también cambió, fíjense qué interesante, la concepción del más apto. Si ustedes leen la evolución, ¿no es cierto? Y uno dice la evolución del más apto, ¿qué significó para los seres humanos ser el más apto? El que tiene más capacidad de conectarse con los otros, el que agrada al otro. Piensen ustedes en una tribu, cómo sobrevivían o se destacaban los sujetos de una tribu. Se destacaban por el bienestar que le daban a los otros, por el modo en que ayudaban a los otros, por el modo en que se conectaban con los otros, y por eso aparecían también los liderazgos. Nosotros tenemos gran desarrollo de lo que es la búsqueda del bienestar del otro, que significa la compasión, tanto como la lucha por escalar, digamos, y estar en los lugares de conducción, que es lo del liderazgo, que sería bueno repasar de nuevo las fortalezas. Pero esto es muy importante porque esto tiene mucho que ver y sigue impactando en nosotros a pesar de haber dejado y de ya no ser una tribu. Pero sigue siendo tan importante lo que piensan los otros de nosotros, ¿no es cierto?, tanto como nosotros mismos. Y por eso yo les decía incluso, cuando trabajamos el tema de fortaleza, recuerden que les decía, cotéjenlo con sus amigos, con la gente que ustedes quieren. Bueno, es una manera de darnos cuenta el impacto que tienen en nosotros las demás personas. En esto uno podría caer en la confusión de que, por ejemplo, la fama la busca todo el mundo. Es cierto que nos gusta ser famosos porque es una manera como superior a encontrar la aprobación masiva de todos nuestros congéneres. Pero acá se cruza con otro elemento importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando hablemos o caractericemos a cada una de las relaciones humanas. Porque después, como les decía, tengo que trabajar las relaciones humanas en cada caso, de padre-hijo, de pareja y entre amigos. ¿Y qué aparece? La privacidad. La privacidad. Fíjense que la privacidad tiene mucho que ver con el espacio personal. O sea, nosotros buscamos la aprobación de los otros, pero también cuidamos nuestra privacidad. Por eso la búsqueda de la fama a veces rompe el bienestar porque invade nuestra privacidad. Yo no quiero ser que me apruebe todo el mundo. Yo quiero que me apruebe la gente que yo quiero.
¿Se entiende? Tiene que ver con esta cuestión, ¿no es cierto? No sé si me hago entender. Cuando uno habla a veces de una casa o de nuestras casas, no hablamos solamente del aspecto físico. La casa representa un montón de cosas para nosotros y está muy relacionado con nuestra privacidad y con la búsqueda de ese espacio personal que debe ser plenamente respetado, el espacio individual de cada uno. Sin embargo, en esta búsqueda de lo individual, nosotros somos uno, pero también somos todos. Yo digo esto porque un tema que justamente tenía que dar una charla, vamos a ver si lo vamos a hacer virtual, al respecto de cómo funcionamos con respecto a las tribus. A veces, y sobre todo cuando tenemos debilitada la autoestima, nos dejamos llevar por personalidades tóxicas o por grupos que funcionan como tribu no positiva. Con solo pensar lo que pasó con los rugbyers, traigo a colación esto para pensarlo entre nosotros, ¿no? O sea, el ejercicio tribal de pertenecer hace a veces que nosotros perdamos, ¿no es cierto?, y sobre todo la autoestima, exageremos los actos en función de buscar la aprobación del grupo, que a veces eso puede ser no solamente un delito, sino convertirnos en masas o máquinas de matar, digamos, en esta necesidad de identificarnos con los otros y buscar esa aprobación general del otro, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el modo en que la evolución ha impactado en nuestro cerebro y ha generado esta necesidad de agradar y de ser aceptado por otros, ¿no? Porque esto puede anular facultades de tomar racionalmente decisiones y, por supuesto, que esas decisiones o acciones sean muy negativas, ¿no? Lo real es que todas las investigaciones en felicidad nos hablan de que en la medida en que tenemos mejores relaciones y más cantidades de relaciones, somos más longevos, tenemos nuestro aparato inmunológico mucho más fuerte. ¿Y esto qué quiere decir? Vuelvo a repetir, no es solamente trabajar el espacio de los amigos o el espacio de la pareja. Yo a veces me asusto cuando veo en la consulta personas que no tienen amigos, que solamente tienen su pareja, o que toda su vida circula alrededor de sus hijos. Eso no es nada bueno. Como en la película La Ola, Vito, efectivamente, en la cuestión tribal. No es nada bueno cuando nosotros focalizamos y solamente nos dedicamos a ese tipo de vínculo. En la medida en que nosotros somos capaces de desarrollar vínculos con nuestros hijos, vínculos con pareja, vínculos con amigos, tenemos mucho más indicadores de bienestar y de felicidad. Porque nuestro cerebro responde con distintos circuitos. Como está encendido siempre, como les digo, en la medida en que nosotros generamos nuevas relaciones, nuestros circuitos se reactivan. Y por eso es tan importante, en la medida en que crecemos, aumentar nuestro circuito, porque es nuestra caja de ahorro. En la medida en que tengamos más circuitos de conexión, vamos a tener mucho mejor sostenimiento, sustentabilidad del desarrollo intelectual y cognitivo que si no lo hacemos. Por eso es clave el relacionamiento, evitar el aislamiento y trabajar el relacionamiento, inclusive en estos momentos. Por ejemplo, fíjense que ya ha cambiado el modo de conectarnos, no solamente nos conectamos por teléfono, ahora la video aparece como algo natural, ¿no? Es muy importante en este punto, Miguel, como me dices ahí, cómo enfrentamos la crisis con autonomía, que nosotros mantengamos actividades de interacción. Aprendamos a usar el teléfono con videocámara. No nos quedemos solamente con el llamado, usemos la videocámara, porque es una manera de conectarnos, de mirar al otro, mirarlo a sus ojos, reírnos, compartir qué pasó en el día. Usemos el teléfono para eso, que además, en el caso de la videocámara, es gratuito, o sea que nos viene al pelo, ¿no? Y eso digo para los que por ahí les ha tocado la cuarentena solo, y los que están en cuarentena con otros, bueno, aprovechar el espacio también para reconocerse, conocerse, entenderse, aprender a reconocer las emociones en el otro, ¿sí? Bueno, mañana vamos a seguir con el tema, porque es un tema que tiene mucha riqueza. Vamos a tratar de hablar de todos los puntos que caracterizan a la relación humana y después vamos a hablar de la importancia de ser padre en la relación y en el aprendizaje de la comunicación emocional, la pareja,
que la vengo demorando, como generando ya expectativas sobre el tema. Y por supuesto, bueno, ahora abro el espacio de preguntas para que me digan si ha quedado alguna duda sobre esto que estuvimos hablando hoy. Gracias Gastón, gracias Susi Oviedo. No sé si quedó claro lo de enfrentar la crisis. Gracias María Sol. Si tienen alguna pregunta. Gracias Jackie. Gracias Dieguito. Gracias Zulma. Interesante lo del intervínculo, ¿no? Gracias Lucho. ¿Hasta qué punto es bueno cumplir con esa expectativa social? Yo te pediría, Juan, que vuelvas a trabajar el tema de fortalezas personales. Las fortalezas personales no se construyen solamente por la expectativa que uno tiene de uno mismo, sino por las expectativas sociales que tiene la sociedad de sus congéneres. Y para nosotros eso es muy importante, ¿sí? Eso no implica dejar de lado nuestros talentos y nuestras fortalezas, muy por el contrario, ¿no? Sino aprender a descubrirlas para mejor comunicarnos. Gracias Zulma, gracias Silvia. No sé si tienen alguna otra pregunta, ya estamos fuera de tiempo, hoy se me fue un poco el tiempo, pero bueno, es un tema que es fascinante, el tema de las relaciones humanas, ¿no? Por eso puse el gráfico de la tribu, porque como esto que uno lo hace leer tanto, ¿no? Y bueno, la verdad que interesante, ¿no? Cómo funcionamos. Gracias, Julio. Gracias Gastón. Gracias, Juancito. Lo que necesiten, si tienen alguna duda, también me la pueden hacer a posteriori, ¿sí? Vero, me preocupa en adolescentes y jóvenes donde solo la comunicación es virtual. Bueno, pero la comunicación virtual, Vero, va a ir adaptándonos. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con esos jóvenes y mucho antes, incluso. Mañana vamos a ver algo de eso, ¿no? Para que aprendan a trabajar lo que es la comunicación emocional. Que no solamente se miren a sí mismos, sino que aprendan a ver al otro, al sufrimiento del otro, a la emoción que muestre el otro y a actuar en consecuencia, no ensimismarse. El ensimismamiento no ayuda, es como el aislamiento. No ayuda para nada. ¿Sí? Sí, este aislamiento desafía para no caer en depresión. Pero hay que aumentar los mecanismos de conexión. Para eso están las redes. Aprovechémosla. Mañana a las 8, Claudia. Todos los días a las 8. Así que mañana nos vamos a ver para seguir con relaciones humanas. Vamos a ver mañana todas las características de las buenas relaciones humanas. ¿Sí? Bueno, Vero, un gusto. Saludos a todos.